¿Por aquí es el Colegio Nacional? Bienvenida al Colegio Nacional. Voces desde el Colegio Nacional. Literatura mexicana. José Emilio Pacheco, miembro del Colegio Nacional, en esta segunda sesión del ciclo celebrado en 1997, analiza algunas de las sátiras e intentos de epopeyas publicadas por el autor de Memorias de mis tiempos, Guillermo Prieto. Como todos ustedes saben, Guillermo Prieto nació en plena Ciudad de México en el año de 1818, pero lo interesante es que no crece en este rumbo, que fue siempre su rumbo, su centro, sino en el Molino del Rey, porque su padre es encargado del molino y la panadería. En eso coincide con Juan Rulfo, que Juan Rulfo también vivió de adolescente en el molino del Rey. Y después ocurre algo que es terrible personalmente para Prieto, pero una gran ventaja para él como escritor, que lo va a transfigurar y lo va a convertir en el escritor que será, que es la muerte del padre y el enloquecimiento de la madre, y que él tenga que vivir con dos señoras de edad muy avanzada, que eran hermanas de una antigua sirvienta de su casa. Entonces, gracias a esto, conoce el México popular, el México de las vecindades y de las plazas, y de algo que ya ustedes no alcanzaron a conocer, pero que era muy notable en el centro, el México de los callejones. Era una ciudad llena de callejones, con tiendas y pulquerías y tequilerías. Entonces todo ese mundo popular no había tenido casi expresión en la literatura, excepto en algunos capítulos del Periquillo Sarmiento de Lizardi. Va a encontrar en Prieto su cronista y sobre todo su poeta, el que eleva todo esto a categoría literaria, en un momento que perduró por lo menos un siglo y medio, en que el escaso público lector mexicano era muy reacio a ver representada su realidad. Decía, ¿a mí qué me interesa? ¿Cómo voy a leer? ¿Cómo me va a interesar una novela que pase en la calle de Plateros, en el actual Madero? Yo quiero leer cosas que sucedan en el Boulevard de Saint Germain o en la Quinta Avenida. Entonces, y además todos estos personajes mexicanos no habían aparecido en la literatura más que para, como todos los tipos populares, más que para burlarse de ellos, para sentirse superiores a ellos. Yo creo que este es un mérito extraordinario y excepcional de Prieto en la literatura. Ahora, su otro mérito absolutamente grandioso, que comparte con su generación, es su honestidad como funcionario. Es muchas veces ministro de Hacienda, es muchas veces diputado, y muere en la mayor de las miserias, casi tan grande como la de su gran amigo, el nigromante, que hubo necesidad de empeñar los muebles de su casa para poder enterrarlo. Y cuando Juárez, ante el avance del ejército francés, tuvo que salir de la Ciudad de México, Ignacio Ramírez, que era ministro, no tuvo ni siquiera para alquilar un caballo o una mula, tuvo que seguir el carruaje a pie. Y lo extraordinario de todo esto es que por manos de Prieto y de Ramírez, Prieto era el ministro de Hacienda en el momento de las leyes de reforma, de la nacionalización o expropiación de los bienes religiosos. Pasaron millones de pesos, nada más el copón de la catedral, que estaba incrustado de brillantes y diamantes, valía como 150 millones de pesos, y no se quedó con un centavo de este dinero, ¿no? Entonces me pregunto si Guillermo Prieto entrara en este salón en este momento y estuvieran sus sucesores, ¿quién podría no bajar la cabeza después de este ejemplo? Y qué desgracia para nosotros que este núcleo, este centro moral, que fue la generación que podemos llamar el 57, la generación que es consecuencia del gran trauma, de la gran derrota que fue la invasión norteamericana de 1846-84,
no haya llegado a nuestros días y se haya visto interrumpida ya durante la prosperidad del porfiriato. De manera que la política se convirtió en la verdadera industria pesada de México y no una manera de servicio, sino de ganar dinero. Bueno, entonces es imposible. Hay dos biografías de Prieto que conozca. Una de Alfonso Ortiz Vidales, publicada en 1940, y otra de Malcolm Maylin, un profesor norteamericano que publicó El Colegio de México en 1960. Es imposible seguir toda su vida. Conocen ustedes sin duda la anécdota del momento durante la Guerra de Reforma en que le salva la vida a Benito Juárez en el Palacio de Gobierno de Guadalajara, de Jalisco, y que era un gran orador. Prieto, eso solo lo podemos ver por los textos que transcritos, nunca, por supuesto, no tenemos ninguna grabación de él. Un discurso que se resume en la palabra, en las palabras, en la oración, en la frase: los valientes no asesinan. Entonces los soldados bajan sus fusiles y se salva a Juárez. Después lo sigue hasta el Paso del Norte, hasta la actual Ciudad Juárez, y allí rompe con él porque termina el periodo presidencial de Juárez y debe ocupar la presidencia el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el general González Ortega, el héroe de la Segunda Defensa de Puebla en 1863, y Juárez se niega a dejar el poder. Entonces Prieto figura entre los que consideran esto un golpe de Estado y se exilia en su primer exilio en los Estados Unidos. O sea, gran parte de la maravillosa tarea que ha realizado Boris Rosen de recopilación de las obras de Prieto son sus crónicas de viaje, que además tienen es el viaje a los Estados Unidos y los viajes que hace el interior de la República, que se llama Viajes de Orden Suprema. ¿Por qué Viajes de Orden Suprema? Porque fue desterrado. Santana tenía esa curiosa costumbre que tuvo Mussolini después en Italia, de desterrar a sus enemigos, pero dentro del mismo país. Por ejemplo, una vez lo manda a Cadereyta, en Querétaro, otra vez lo manda a Tehuacán, y después en dos ocasiones está en los Estados Unidos y deja unas memorias interesantísimas que son, como dice en el primer tomo de las obras Francisco López Cámara, son una especie de novela muy, muy desordenada, como fue toda la obra de Prieto, pero también muy intensa y muy viva. Como si él hubiera querido ser también un novelista como sus amigos Rivapalacio, Paino y Zarco. Pero las observaciones sobre los Estados Unidos son muy notables, y una de las pocas veces, siempre los mexicanos somos aquellos sobre los que escriben los norteamericanos. Hay relativamente muy pocos testimonios de mexicanos en los Estados Unidos, y con algunas cosas muy graciosas, como por ejemplo su encuentro. Imagínense lo que habrá sido el encuentro con el primer elevador. Y los elevadores originales no eran como los de ahora, que uno viaja de pie, sino dice Guillermo Prieto: entramos a un saloncito, me senté, tenían una banquita cruzada, y cuando me di cuenta ya estaba en el sexto o séptimo piso. Bueno, entonces, muy joven, Prieto consigue el apoyo de Andrés Quintana Roo y logra un puesto en la aduana aquí a la vuelta, donde va a coincidir con Paino, y después entrar al Colegio de Letrán, el Colegio de San Juan de Letrán. El Colegio de San Juan de Letrán había sido fundado por el virrey Antonio de Mendoza para instruir a los mestizos, y era en consecuencia el más pobre de toda la capital. A fines del siglo XVI, como recordábamos ayer, los mestizos quedaron excluidos de la cultura humanística, que produjo obras de síntesis como las historias prehispánicas y las versiones de Nezahualcóyotl que hizo Fernando de Alba Ixtlilxóchitl. Tuvieron que pasar 250 años para que esta labor hacia una literatura mestiza, hacia una literatura mexicana, una literatura nacional, se reanudara precisamente en el colegio de Letrán, que es realmente el lugar donde comienza la literatura mexicana, comienza a integrarse, comienza a formarse. Casi todo lo que sabemos de la Academia de Letrán está en las irreemplazables Memorias de mis tiempos, que Prieto alcanzó a terminar, pero no a ver publicadas. Se publicaron póstumamente en 1906. Entonces,
allí conoce a dos personas de las que sabíamos muy poco hasta ahora, voy a decirles por qué, que son los hermanos Lacunza, Juan N. Lacunza, Juan Nepomuceno, que era un nombre muy común en el siglo XIX, así se llamaba el hijo de Morelos y después regente del imperio, Juan Nepomuceno del Monte, y José María Lacunza. La celda, pero más que una celda, quizá hoy lo llamaríamos, diríamos que era un cubículo de los Lacunza, se transformó en taller literario. Los estudiantes leían sus poemas, se hacían comentarios y hablaban de literatura clásica y contemporánea. En junio de 1836, como de costumbre, en plena catástrofe nacional, después de la derrota terrible de Santana en Texas, con Santana prisionero, y Texas pues ya separada del país, los hermanos Lacunza, Prieto, y otro compañero suyo que se llamaba Manuel Toniat, o Toniat, no sé cómo se pronunciaría, Ferrer, invitan a otros amigos para formalizar las reuniones y constituir una academia que lleva el nombre del colegio. Si la Academia de Letrán está en el Colegio de Letrán, pero no son lo mismo, como mucha gente confunde. Es un salón literario, una tertulia, un taller de aprendizaje, no un centro autoritario. En principio solo tiene aspiraciones artesanales. La única condición es presentar a debate un texto en prosa o en verso. Los jóvenes nacidos de 1806 a 1820, o sea, lo que don Luis González y González llama la pléyade de la Reforma y que yo llamaría generación del 57, de 1857, quiere aprender su oficio de los únicos maestros a su alcance, los neoclásicos, que yo no estoy de acuerdo tampoco con el término neoclásico, yo diría más bien que son poetas muy estimables, pero llamarlos poetas académicos. Entonces, que son Manuel Carpio y José Joaquín Pesado. Manuel Carpio muy importante también para la historia de la medicina en México, y son poetas de prestigio y de mayor edad. Carpio nació en el 1791, José Joaquín Pesado en el 1801, pero aceptan críticas y correcciones de los jóvenes, pues como ellos quieren evitar sus faltas de métrica y prosodia. Entonces, aunque sea por un breve tiempo, la Academia de Letrán erige un espacio de tolerancia, un lugar de intercambios y discusiones en que coexisten los antiguos y los modernos, los liberales y los conservadores. Como 30 años después, convivirán en el Renacimiento, la revista del año 69 de Ignacio Manuel Altamirano, que también es producto de Letrán. Hay personas y que han venido a México para nuestro beneficio. Bueno, desde luego uno de ellos es Boris Rosen, y otro es Fernando Tola de Avich, o de Avich, no sé cómo pronunciar, que ha editado por fin las obras completas y la revista de Ignacio Rodríguez de Galván, del joven poeta, dramaturgo y narrador, que fue el compañero de Prieto, de Ramírez y de Fernando Calderón en la fundación de la Academia de Letrán. Yo creo que estos libros desgraciadamente han pasado, ya no digamos en crítica, sino al menos una noticia, y creo que vale la pena estudiar a Rodríguez de Galván, porque es el primer escritor mexicano. En el sentido, él nació en 16, 2 años antes que Prieto, por eso no le doy el título de primer escritor mexicano, Guillermo Prieto, en el sentido de que es el primero que se forma totalmente fuera de las instituciones coloniales. En el propio Elizalde, que es en gran medida el fundador de nuestra literatura, pues queda, aunque no alcanzó ya directamente a los jesuitas, queda algo de la enseñanza jesuítica, ¿no? Y estudia todavía, no solo estudia, sino que publica en tiempos coloniales. Rodríguez Galván no, Rodríguez Galván es un campesino muy pobre que llega a casa de su tío, el impresor Ignacio Galván. Sigue saliendo, lo vi con gran asombro, que todavía ahora se vende en las calles el calendario del más antiguo Galván para el año de 1998. Bueno, pues esa era una de las actividades de Galván. Entonces él entra allí realmente como mozo, va a barrer la librería, la imprenta, pero aprende con un gran talento natural, aprende de toda la gente que concurre a esa tertulia, y entonces es un escritor muy, muy interesante, además editor de revistas El Año Nuevo, una revista anuario que fue la expresión de la Academia de Letrán, y que ha publicado Tola también en 5 volúmenes
de la universidad, y otra revista que ha sacado la incansable María del Carmen Ruiz Castañeda, El Recreo de las Señoritas. Esto es muy importante porque demuestra hasta qué punto la inmensa mayoría del público lector en el siglo XIX y quizá también en las postrimerías del siglo XX estaba y está formado por mujeres. Entonces, estrena varias obras de teatro, publica cuentos, publica poemas, uno muy impresionante que se llama La Profecía de Cuauhtémoc. Todavía no se había establecido la transcripción o la grafía de Cuauhtémoc, todavía usa Cuauhtémoc a la española, que es un diálogo con el fantasma de Cuauhtémoc en la rampa del castillo de Chapultepec. Es desgraciadamente muy largo para leerlo y hoy quisiera leerles más textos, que no fuera un monólogo mío, sino que escucháramos la voz de Guillermo Prieto, pero la manera en que predice la invasión norteamericana de 10 años después. Y consigue ayuda de este extraño personaje, el general José María Tornel, que fue muchas veces ministro de la Guerra de Santa Anna y su cuartelmaestre, o sea, su jefe de Estado Mayor, durante la infortunadísima campaña de defensa de la Ciudad de México, que no hubo tal defensa porque Santa Anna estuvo ausente. Por ejemplo, la batalla del Molino del Rey se perdió a pesar del heroísmo de las tropas mexicanas porque no hubo nadie que coordinara las acciones, y hubo esta inexplicable inacción del general Juan Álvarez de la caballería, al frente de la caballería mexicana, que estaba en la hacienda de los Morales y no avanzó sobre el Molino del Rey. Eso también está documentado muy bien por Prieto en verso y en prosa. Bueno, entonces este general Tornel consiguió darle a Rodríguez de Albán, que se había enamorado vana y enloquecidamente de una joven actriz del teatro principal que se llamaba Soledad Cordero, que se fuera como secretario de la delegación de México en Sudamérica. Yo pienso que hubiera sido muy interesante que Rodríguez Galván hubiera llegado a Buenos Aires y se hubiera encontrado con los jóvenes de su edad, con los jóvenes románticos argentinos que formaron la Asociación de Mayo, como Esteban Echeverría, el autor de la Cautiva, y todos estos, pero Rodríguez Galván contrae en La Habana la fiebre amarilla y muere en el año de 1842. Entonces, mañana veremos su último poema que se llama Adiós, oh patria mía, que va a ser el punto de partida para Riva Palacio en el momento en que se pone a escribir en las dos versiones que conocemos hasta ahora, Adiós, mamá Carlota. Bueno, entonces, otra de estas personas a las que empezamos a deberle mucho por lo que hacen por la literatura mexicana del siglo XIX es un ingeniero español llamado Ángel Muñoz Fernández, que el año pasado publicó, o hace 2 años, una serie de fichas sobre literatura mexicana del siglo XIX que son realmente utilísimas y que ahora se ha dedicado a una colección de libros sobre lo que él llama los muchachos de Letrán, los que integraron la Academia de Letrán, y podemos leer las obras, por ejemplo, de José María Lacunza, que nunca antes se habían publicado, y ver que esa novela es muy difícil, si lo es ahora, imagínense, en el siglo XIX, trazar un límite exacto entre la novela corta o el cuento, que una de las primeras novelas cortas o cuentos de tema indigenista escritos en la literatura mexicana, Netzula, es de José María Lacunza, y no como se ha creído por las iniciales, porque en el Año Nuevo casi todos firmaban por iniciales y a veces por una sola inicial. Por ejemplo, Ignacio Rodríguez de Albán generalmente firma nada más con la G, o sea, Netzula es de José María Lacunza, no de José María Lafragua. Y me sorprendió mucho encontrar un poema, uno de los poemas que se leyeron en la Academia de Letrán, que es directamente un antecedente del himno nacional, aunque falten más de 15 años para escribir el himno nacional. Es un poema que no tiene nada que ver en principio con el himno cuya violencia, que ahora llama tanto la atención, porque como somos víctimas de la violencia, parece un himno excepcional, parece una letra, un poema, es un poema romántico, por supuesto, excepcionalmente belicoso, pero hay que pensar que es una consecuencia directa de la invasión norteamericana. Entonces, es un poema
típicamente romántico en el sentido de que tiene un tema medieval, habla de un caballero templario. Pero aparece, dice, más después aparece bélico acento, por ejemplo, más después a su bélico acento, el acero y no el oro es su adorno. Huye el mundo, mas nunca en sus sienes, de la gloria el laurel se marchita. Dice, pues el del mundo en los siglos pasados fue del templo la orden valiente, cuando vio de sus hijos la frente, santos lauro de triunfo ceñir. Y termina diciendo, ¿qué son hoy los templarios? Un nombre, un naufragio dudoso en la historia, esta muerte es de un mártir victoria, o es suplicio que el crimen cubrió. O sea, que el influjo, el poderío de la Academia de Letrán llega por lo menos hasta antes del momento de la República restaurada, del triunfo de Juárez. Bueno, me gustaría seguir hablando de la Academia de Letrán, pero creo que debo entrar directamente al tema prometido de los usos del verso en Guillermo Prieto. Bueno, antes de esto hay en el tomo 27, donde Boris Rosen ha puesto la crítica literaria y los ensayos, hay una polémica muy interesante con el muy notable novelista y escritor español Juan Valera. Juan Valera, desgraciadamente, para su gloria, hoy conocido sobre todo por haber escrito un artículo que después Rubén Darío utilizó como prólogo de Azul, tenía una sección que se llamaba Cartas Americanas, cosa que hay que agradecerle, que la España de ese momento se ocupara de los libros y los autores hispanoamericanos. Entonces, esto es un artículo ya tardío, digamos, de 89, de 8 años antes de su muerte de Prieto, pero que es una polémica con Valera, no tan fuerte como la que tuvo el Nigromante con Castelar, en que el Nigromante estaba absolutamente a favor de la desespañolización de México, pero dice algo que creo es esencial para entender la poesía que vamos a ver de Prieto. Dice, seamos francos, señor Don Juan, en México no hubo sino españoles e hijos de españoles explotadores y favorecidos por la fortuna, e indios o castas descendientes o no de españoles esclavizados, oprimidos, robados, fanatizados y envilecidos cruel, sistemática e hipócritamente. A los primeros los comprenden o sea, a los criollos, porque todo el mundo piensa en Prieto como un mestizo, que lo es culturalmente. Yo creo que en su obra, por lo que vamos a ver después, se da maravillosamente ese mestizaje, y lo es culturalmente y por elección, pero no étnicamente, y aquí lo dice muy claramente. A los primeros nos comprenden las mismas alabanzas y las mismas censuras de un modo indivisible. Todos son o somos gachupines, más o menos degenerados, hijos de nuestros padres con sus vicios y virtudes. Los oprimidos no, esos, aunque hijos de españoles, no se distinguían del conjunto de los desheredados. De muchos de esos tránsfugas de la sangre y de la canalla, subrayado, nació la protesta contra la opresión y la reivindicación del otro, dando unos y otros el grito sacrosanto de su independencia y pugnando todos por la libertad y el progreso, olvidando odios y miseria. Fíjense que estamos en 1889 y todavía no se usa, como se usará después de la Revolución, el término mestizo, en que se reunirán toda la diversidad étnica de las castas novohispanas, pero que sigue siendo un escándalo cultural, en el sentido de que el mundo estaba organizado en blancos e indios, pero no había lugar para una tercera categoría, y no hay todavía, 5 siglos después, para una literatura como la de Prieto, que es la expresión más clara, diría, de ese mestizaje, de cómo lo español se transforma en otra cosa, pero sigue siendo, y digo, desde la lengua hasta las formas de versificación, pero sigue siendo español, y tiene todo el material, todo el sustrato, todo el arrastre y el peso y la importancia invencible de lo indígena. Bueno, esto lo puedo leer mañana. Eso es lo que es un texto de Riva Palacio sobre el propio Prieto. Bueno, retomo
un poquito lo que decíamos ayer, de cómo a fines del siglo XIX, hasta fines del siglo XIX, la poesía lírica, o sea, el poema corto, el poema breve, pero intenso de expresión personal, era la excepción más que la regla, hasta que la novela y el drama realista, por ejemplo, el momento que había ya intentos de obras de teatro en prosa, concretamente de un personaje que mencionábamos ayer en lo clásico español, Leandro Fernández de Moratín, el triunfo de la prosa o del no verso en el teatro es sobre todo obra de Ibsen y de Strindberg. Entonces la novela y el drama realista empiezan a arrojar a la poesía hacia los márgenes. Antes había ocupado el centro, la poesía o el verso, vamos a decir el verso mejor, el centro de las actividades culturales. Y se nos olvida, en lo que insistía yo ayer, de todo lo que se ha escrito en verso. Y tengo una cita aquí de un señor que se llama Judson Jerome, que dice cuál es en materia narrativa o dramática, cuál es la que él considera la superioridad del verso sobre la prosa. Dice Jerome que la poesía o el verso es lenguaje que se vuelve memorable, es escritura que sigue escrita. ¿Cómo entender esto? Dice, sí, porque nosotros leemos un texto en prosa y nos acordamos de lo que dice, le extraemos el sentido y arrojamos las palabras como si fueran una envoltura, eso de tenga cuidado de donde arroja esa envoltura desechable. En cambio, dice, incluso la mejor prosa simplemente cuenta, comunica. En cambio, la poesía o el verso incorpora su tema, es indistinguible. Si nos acordamos de algo, nos acordamos de ese algo en la forma en que lo escribió su autor y su autora. Entonces, es notable ver a fines del siglo XX reaparecer, yo les hablaba ayer de esta novela, y además es una novela, de Golden Gate, pasa en San Francisco y pasa entre yuppies, con toda la escenografía contemporánea y con todas las cosas que forman la vida del fin del siglo, pero como el Onegin de Pushkin está escrito también en sonetos rimados. Esto es para animar a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes escritoras a ver quién nos hace una novela en verso o una sobre el México contemporáneo. Yo conozco ya un poema narrativo muy notable de Silvia Tomasa Rivera y he visto que en muchas reuniones de jóvenes poetas hay una sección dedicada a la poesía narrativa que, como les decía, cuando yo tenía 20 años era impensable. Así es que quién sabe qué esté sucediendo ahora. Tan natural es el verso para Prieto que Boris Rosen ha tenido que repartir los poemas. En muchos de los tomos que no son propiamente de verso, tiene que poner verso porque Prieto había escrito su crónica de teatro, su artículo político en verso. O sea, esa naturalidad es la que hemos perdido y la que deberíamos deberíamos recuperar. Y él es muy modesto con respecto a su producción, porque no quiere reunirla. Sabe que es una prosa y un verso escrito deprisa y funcional para las necesidades del momento, que es un momento muy largo y muy trágico de incesante lucha política, y entonces realmente no comienza a reunir sus obras en verso hasta alrededor del año 1880, cuando tiene ya más de 60 años, y bueno, como se ha demostrado con estas obras completas, pues la mayor parte queda disperso en los periódicos. O sea, la obra conocida y accesible, por ejemplo, en la edición de Sepan Cuántos, es La Musa Callejera, los romances de la vida popular en la ciudad de México, y los romances épicos, o sea, es una especie de historia de México en romances
los romances históricos, que sigue escribiendo hasta el fin de su vida. Ahora, esto nos hace olvidar que Prieto no solo es este poeta popular, sino también es un poeta lírico muy notable. Yo diría de lo mejor que hay en la poesía mexicana antes del triunfo del modernismo. Por ejemplo, este poema que está en una de las crónicas de viaje, no lo publicó Independiente, que se llama Al mar. Y piensen también, hablábamos del descubrimiento del elevador, piensen lo que sería el descubrimiento del mar, que ya para todos y todas los aquí presentes es algo común. Por ejemplo, recuerden que López Velarde se murió sin conocer el mar. Nunca vio el mar en toda su vida. Y Gutiérrez Nájera solo lo vio una vez en su vida en Veracruz y quedó muy impresionado de ver el mar. Entonces dice, voy a leer una estrofa nada más. Te siento en mí, cuando tu voz potente saludó retronando en la lontananza, se renovó en mi ser. Alcé la frente nunca batida por el lado impío y vibrante brotó del pecho mío un cántico de amor y de alabanza. Y la otra estrofa es muy interesante en el sentido que ve al mar como lo que es el mar, que yo creo que es algo de lo más poderoso y ambiguo que hay en el planeta. En primer lugar, porque hay más mar que tierra. Y en segundo, porque tiene, cuando menos en español, esos dos géneros, que para nosotros que somos personas de tierra adentro, es el mar. Para los pescadores y los marinos y todos los que tienen relación con ella, es la mar. Y a la vez es como el símbolo universal de la madre, pero también del Padre poderoso y temible. Y es una imagen de paz que la gente dice, no, quiero ir de vacaciones al mar, y también de un poderío destructivo. No hay nada como el poder del agua para destruir, ¿no? Y verlo como Satán, le dice Prieto. Te encadenó el Señor en estas playas cuando Satán del mundo, temerario plagiando el infinito, lo quisiste anegar. Y en lo profundo gimes, oh mar, en sempiterno grito. El mar demoníaco, pero el mar prisionero, atado como Prometeo, ¿no? Tú también te retuerces cual remedio de la eterna agonía, también como al ser mío la soledad te cerca y el vacío, y siempre en inquietud y en amargura te acaricia la luz del claro día, te ven los astros de la noche oscura. Es un poema de 6 páginas que me gustaría leerles íntegro. También, hay un poema también ya de madurez del año 77, otra de las formas que dominó con tanta perfección como el romance fue la décima. No sé si el año pasado o el antepasado hablábamos de la singularidad latinoamericana de la décima. Me dio mucho gusto ver que hubo ahora en San Luis Potosí un congreso de decimistas. No sé si alguien presente aquí fue a ese congreso, porque desde el Río Bravo hasta la Tierra del Fuego, la décima es una forma popular en toda América Latina y lo sigue siendo. Y muchos, en Veracruz lo habrán visto mucho, incluso en los portales hay personas que además las improvisan cantando y son perfectas. Y muchos de esos autores no saben leer ni escribir. En cambio, reto a cualquiera de los poetas presentes a que me improvise una décima. Aquí no se puede. Es muy difícil la forma estrófica y no solo eso, sino que no puede fallar un solo acento, porque con un acento que falle se derrumba toda la décima. Y además nadie, no podríamos hacerlo si no lo escribiéramos, no podríamos improvisarlo como popularmente se improvisa. En cambio, en España el romance es popular, por supuesto, pero no la décima. La décima es una forma exclusiva de la poesía culta. Por cierto, la inventó, mucha gente las llama espinelas o décimas espinelas, porque la inventó Vicente Espinel, el autor del Diablo Cojuelo, y también el que le añadió la sexta cuerda a la guitarra. O sea, que siempre hubo una relación entre la décima y la guitarra. Dice Prieto, eco sin voz que conduce el huracán que se aleja, ola que vaga refleja la estrella que reluce, recuerdo que me seduce con engaños de alegría, amorosa melodía vibrando de tierno llanto, ¿qué dices a mi quebranto? ¿Qué me quieres? ¿Quién te envía?
esta no es poesía popular, esta es poesía culta, ¿no? Tiende suave el pensamiento buscando una sombra amiga y se rinde de fatiga en los mares del tormento. De pronto florido asiento, ve que en la orilla aparece y cuando ya desfallece y más se acerca y le alcanza, ve que su hermosa esperanza es nube que desparece. Después tiene otro poema autobiográfico que se llama Cantares. Dice: yo soy quien sin amparo cruzó la vida, en su nublada aurora, niño doliente con mi alma herida, el luto y la miseria sobre la frente, y en mi hogar solitario y agonizante, mi madre amada. Yo soy quien vagabundo cuentos fingía y los ecos del pueblo que recogía torné en cantares, porque era el pueblo humilde toda mi ciencia y era escudo en las luchas con la indigencia de mis pesares. Y ahora vemos otro uso de la décima con una glosa, es decir, una glosa, o sea, una estrofa que se va desarrollando en las décimas siguientes y que lo otro está en español, digamos, estándar, en español corriente. Esto está ya en español de México, está directamente, es mexicano. Dice: pajarito corpulento, préstame tu medicina, para curarme una espina que tengo en el pensamiento y es traidora y me lastima. Es de muerte la apariencia al decir del lado esquivo, pero está enterrado vivo quien sufre males de ausencia. ¿Cómo hacerle resistencia a la fuerza del tormento? Voy a remontarme al viento para que tú con decoro digas a mi bien que lloro, pajarito corpulento. Entonces cada décima va terminando, una en pajarito corpulento, la otra en préstame tu melecina y la otra en para curarme una espina. Y entonces el romance comienza como una forma cortesana, pero se transforma en 1420 debe aparecer en las Cortes, y ya para el año 1500 es una forma popular, y viene de la desintegración de los cantares de gesta, de la desintegración de la épica. Hay algunos teóricos que dicen que el romance, si ustedes ven, por ejemplo, el original está frente a la versión ya sea en prosa de Alfonso Reyes o en verso de Pedro Salinas del Cantar del Mío Cid, verán que no está todavía como aparece en Prieto, como aparece en Prieto y en García Lorca y en todos, en una sola columna, en una sola línea de 8 versos, sino está en 16 versos. Que esos 16 versos es como las lenguas que tienen flexión como la española adaptaron el verso clásico del latino, el hexámetro, porque todo el mundo, por ejemplo, Rubén Darío en español, Carducci en Italia, muchos poetas en inglés han tratado de hacer hexámetros y no salen en las lenguas occidentales. Ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda, eso son lo más aproximado que hizo Darío, que tenía tan buen oído un hexámetro. Entonces posiblemente el hexámetro se dividió en los 8 o en las 16 sílabas del romance. Entonces, viene de la desintegración de la épica, del cantar de gesta, y se convierte en una forma popular que siempre, tanto en la poesía hispanoamericana como en la española, va a coexistir con la poesía culta. O sea, los grandes poetas del siglo de oro, en especial, en primerísimo lugar, Lope de Vega, pero también Quevedo y Góngora, son maestros del romance. El problema para nosotros es, quizá ya para ustedes no, quizás sea un prejuicio también ya de gente de otra época, es el gran éxito que tuvo Federico García Lorca con El romancero gitano, que es una idea tan genial como la de Prieto, porque Prieto toma la más española de las formas y la mexicaniza, realmente la nacionaliza, la expropia. García Lorca lo que hace es infundirle todo el lenguaje de la vanguardia y el surrealismo y crear el romancero gitano. Tanto éxito tuvo el romancero gitano que hubo como 220,000 imitadores. Había un romancero de la calle de Donceles y otro de la colonia Álamos. Entonces, si yo no vuelvo a leer un romance en los días de mi vida, ¿no? Pero no tiene la culpa el romance. Ahora, por alguna razón, el verso de 8 sílabas, vean ustedes que tanto el romance como la décima tiene nada más 8 sílabas. Se volvió
lo único aceptable para el oído popular como verso. Todo lo que exceda del octosílabo, dicen, eso ya no es verso, eso ya es otra cosa. Y recuerden lo que decíamos ya en el momento de cómo España quiere hacer una segunda España en la Nueva España y transmite su cultura íntegra, pero cómo inmediatamente todo eso es disgregado, expropiado y transformado, y por tanto es tan difícil separar qué es lo oculto y qué es lo popular, al punto de que una de las estrofas de La Llorona es un poema de Góngora, ¿no? Y nadie sabe, nadie que lo cante, aprended, flores de mí, lo que va de ayer a hoy, que ayer maravilla fui y hoy sombra mía no soy. Y incluso el autor del autor popular de La Llorona dice, y hoy ni mi sombra soy, que creo que es una corrección afortunada con todo respeto para Góngora, porque esta es otra característica del romance que tiene un autor reconocible. Podemos decir, este romance es de Guillermo Prieto, este es de Antonio Machado, este es de Lope de Vega, pero en la transmisión popular cada uno le va dejando, cada una le va dejando su huella. Bueno, entonces ven la capacidad de Prieto y la capacidad del verso para hacer tantas cosas en sus manos, en manos de Prieto y en manos del siglo XIX. Y puede hacer un artículo político, puede hacer un poema de amor, puede hacer un poema religioso, y puede ser, yo creo que una de las partes más efectivas es el verso como instrumento político, como instrumento de movilización y de propaganda, que nunca llega a ser más efectivo que durante la invasión, durante la lucha de los franceses. Vas a ver, que son tan severos. Yo quisiera tener todo el tiempo del mundo para poder hacerle justicia a un escritor como Prieto, y no se puede, por desgracia. Bueno, este es otro, no es todavía el de la sátira, que, como decíamos ayer, es una mezcla también es poesía jocosa, pero es poesía dramática y poesía narrativa. Porque estos son coplas, que es lo más español que puede haber, lo más popular, lo más genuinamente popular español que puede haber, y dentro de una métrica perfecta queda, yo no diría solo que mexicanizada, sino en el lenguaje de la Ciudad de México, y él le pone, con gran conciencia crítica, le pone coplas leperuscas. O sea, el épero, el excluido de esta ciudad letrada en la que estamos, de repente se apropia de estas formas que han venido del otro lado del mar y las hace suyas con la mayor naturalidad gracias a la intervención de Prieto. A ver si no pronuncio mal, porque almíbar redetido en vez de derretido, para mis labios son niñas mis requiebros cuando te canto. Si me haces chico será porque es ingrato tu pecho indino. Si me haces chico debe haber significado si me desprecias, probablemente. Tú quieres que te quiera, pero de lejos, sin albertir mi hechura de carne y hueso. Hermosa China, déjale la maroma, las pantomimas. Y aquí está otro punto esencial de Prieto, que es la creación del personaje de la China. La aceptación en el canon de la belleza, es decir, la China es muy bella, no solo es la belleza europea, no es la única. Y recuerden ustedes que en La Duquesa Hope se lo hace notar Manuel Gutiérrez Nájera, que está muy orgulloso de cortejar o de tener relaciones con una francesita, porque dice, mi duquesita no es la criadita de pies nudosos que Prieto amó. Se discute mucho qué quiere decir China, porque uno dice que chino es una palabra tan inapropiada como indio, que los españoles creyeron que habían llegado a la India y a China. Otra versión dice que chino es toda persona nacida en la América colonial española que no es ni negra ni india. Y otras dicen que viene del quechua,
y que es la sirvienta de una casa. Esa es la china. Pero en el uso de la Ciudad de México, no cualquier sirvienta es china. Tiene que ser una sirvienta muy bonita y que se arregla muy bien. De allí la china poblana. Posiblemente este sea el origen y no de que haya ido a Puebla una muchacha que venía de China, aunque también esa versión es sustentable porque Puebla estaba al centro del camino entre Veracruz y Acapulco y por tanto entre Europa y el Oriente. Piensan que por ahí pasaban todas las mercancías de Oriente. Entonces la China es la gran protagonista de esta poesía popular de Prieto. Palomita torcaza de azules plumas, que con tu dulce canto mi pecho endulzas, ven a mi nido, verás cómo cantamos los dos juntitos. Entonces la China, con la intervención, se va a convertir en la chinaca, ¿no? Los chinacos, que era un término de desprecio que nosotros recortamos y lo reciclamos 100 años después, nada más como naco. El chinaco es el naco. Entonces, en vez de ser una cosa de desprecio, es asumido con gran orgullo porque los chinacos son los que ganan la guerra contra la intervención francesa con su camisa roja y su sombrero. Y, pues, ¿quién es el más grande de los chinacos? Pues nada menos que Porfirio Díaz, ¿no? Y entonces vean por eso cuando Porfirio Díaz toma la Ciudad de México en 1836, en 1876, al frente de sus chinacos, la gente se encierra y se aterra a decir, pero son unos salvajes, miren nomás esos pelos que traen y esas barbas y esos sombreros. Por eso es tan absolutamente asombrosa la transfiguración física del chinaco en ese Kaiser en que se convirtió, ¿no? Además no había cirugía plástica, parece, en realidad, no, que él desde muy jovencito había estado en campaña toda su vida. Entonces, en cuanto dejó de darle el sol, ya sufrió un proceso de emblanquecimiento, o a lo mejor, como dice Michael Jackson, tenía vitiligio, pero ese quién sabe. Bueno, ese también, es una burla de un pelado. ¿Por qué pelado? ¿De dónde viene lo pelado? De que estaban en pelota, estaban desnudos, no tenían que ponerse. Por eso vean ustedes las cartas de la marquesa Calderón de la Barca, dice, ¿por qué los ricos mexicanos siempre tuvieron sus casas detrás de muros? Porque toda la ciudad están comiendo muy bien. Por cierto que me encontré una cosa sorprendente que mañana les voy a leer de Riva Palacio, que cuando Riva Palacio va a Madrid, dice, la comida no es nada, en París es muy cara, pero no es nada del otro mundo. Es mucho mejor la comida en los restaurantes mexicanos. O sea, los ricos comían muy bien. Entonces están los ricos comiendo y siempre hay pobres asomados a la ventana. Y a lo largo de todo el acueducto están pidiendo caridad. Entonces son pelados, se cubren con una manta, o son léperos porque por la pobreza de la sociedad, tienen muchas enfermedades en la piel. Lépero viene de lepra, ¿no? Uy, qué tono de Catrina. ¿Por qué Catrina o Catrines, los que podían dormir en catre, a diferencia de todos los que duermen en petate, ¿no? Uy, qué tono de Catrina, qué dengosa, eso también se perdió un poco, cuántos dengues, cuántos remilgues, qué dengosa, qué sonrisa, parece padre de misa y es monigote a la vez. No mancharé a la virreina, a ella, a la muchacha rica o desdeñosa, no mancharé a la virreina, la golilla y la capota. Qué condición de la rota, madame, a los pies de usted. Roto ¿cómo se llama eso en la figura retórica de ser lo contrario? Roto o rota es quien tiene su traje íntegro, que no tiene necesidad de remiendos. ¿Quién iba a pensar que se iban a poner de moda los remiendos y ahora un pantalón, una camisa con remiendos es carísima y tiene firma de diseñador? De aprendiz de cocina se aficionó a los aliños. Esto es mi teoría de dónde viene no el adjetivo, sino el epíteto pinche. Que pinche viene, es decir, el pinche es el ayudante de cocina. Entonces es una palabra de toda la gente que se queda, sobre todo fuera de supongo yo, que se queda fuera de la casa grande, a quien está al servicio de los amos. Y entonces ya con eso, cualquier cosa por eso no podemos decir, quizá en un día, fue un día muy pinche, fue un día muy mal, pero siempre anteponerle algo al pinche es degradarlo. Pinche libro, pinche.
impuesto, lo que sea. De aprendiz de cocina se aficionó a los aliños y tanto trató a los niños que tuvo un niño de pie. La envidia la emponzoñaba cuando la tentuela oía, en vez de adiós vida mía, madame, a los pies de usted. Puso al enagua cornisa y se asomó la jareta y se dio tono coqueta de bordar y de coser. Eh, Cápense de las modistas, su cuerpo, cápense, ¿qué será eso? Cápense de las modistas, cápense, no tengo la menor idea de qué. Su cuerpo zarandeaba si un francés la saludaba, Madame portez du bien. Aprendió la hermosa lengua con tan decidido empeño que hasta conciliaba el sueño con el maestro del francés. Ya la pilmema es de gorro, ya tiene anquera de raso, ya sabe alargar el paso, ya sabe decir très bien. Olvida al hermano sastre y a la tía cocinera al ver una calzonera, dice infame, que le pero en francés, le per. Y a mí que fui en otro tiempo su chisme, su amor, su salsa, me vuelve peseta falsa, madame, a los pies de usted. No la merece la tierra, qué física, qué abandono, tampoco entiendo qué quiere decir aquí qué física. No la merece la tierra, qué física, qué abandono. Vaya un dejo de buen tono, vaya una china al revés, de la china que ha dejado de ser china. Cuando el franchute hace el vuelo, si pides unos fricoles, no frijoles, fricoles, te daré unos caracoles, madame, a los pies de usted. Este es un diálogo, esto es ya de los periódicos que hace durante la retirada de Juárez. Yo se los voy a leer muy mal. Debería leerlo alguien que pueda imitar los acentos y los tonos de la voz. Se llama Patria y Amores. Dice, no me querer, marequita, déjeme, señor soldado, que yo voy por mi mandado y usted tiene su qué hacer. Voulez-vous faire los amores? Suelte, al cabo no es marchante, mi marido va adelante, suelte el rebozo francés. Très bonita la muchacha. Yo por bu querer fandanga, le contesta ella. Yo no quiero mojiganga y mucho me choca bu. Bu. Váyanse con sus patonas. Claro, porque es también, o sea, el que discrimina no piensa que el discriminado también lo ve mal a él, que tiene otra estética, ¿no? Por ejemplo, los orientales consideran que toda la gente de Occidente es muy fea, porque tenemos narizotas y orejotas y sobre todo lo más imperdonable, pies muy grandes. Entonces también, desde el punto de vista de la China mexicana, las francesas y las criollas son patonas. Por eso le dice, váyanse con sus patonas o enamore esas catrinas que enjaulan las crinolinas y lucen su mono azul. O sea, que le ponían, ¿cómo se llama lo que se le ponía a la crinolina? Esta cosa de tejida, ¿no? Para que se viera así. Moi te compro tu pulquito y te da tu frecolito. Y yo a ti, francés maldito, te hartaré de rejalgar. ¿Qué más quiero al chinacate que mi alma, chinacate chinaco, ¿no? Que más quiero al chinacate que mi alma gobierna y manda con su jarano, su sombrero y su banda, con su jarano y su banda, que a todo el trono imperial. Yo quiero a lo frailecito, suavo, era un suavo, ¿no? Suavo, ¿por qué no enamoras a sus lindas cuidadoras, ya que así se sirve a Dios? Vete de mi país verdugo, no puede ser país como estás en todo aquí, pero vete de mi país verdugo y afrenta a mis hermanos, sangre suya hay en tus manos, ah no, para ti rencor. Tú estás fresca, mariquita, aprende a estar tu amicote, me das por cazar mi dote y resta todo contén. Y reventando el enojo de la china en la mirada, del de la gorra encarnada se separó con desdén. Aquí interviene el narrador. Linda estaba con la aureola de los rayos de su enojo, vibraba con el sonrojo de su mirada el poder. El chinaco iba adelante con su ancho sombrero hundido, taimado más divertido con la china y el francés. Yo, el poeta, el narrador, yo ardiendo de patriotismo le dije bendita seas, si mexicano deseas que te adore, ámame a mí. Muere el francés, muera hermosa, mientras por ti me derrito. Qué garbo, qué piececito, el piececito contrario a las patonas, ¿no? Guerra, muerte, el ministro francés. La chica con desenfado volvió el rostro satisfecho y vamos, sentí en el pecho el fuego de Lucifer. Tose y dice a su chinaco mirándome de hito en hito. Ve qué gracia de viejito, cómo aborrece el francés. O sea que el poema termina con una autoburla. Bueno, nada más de esto, nada más de los poemas burlescos, yo tenía como 5 que quería leer y no he dicho nada de los romances históricos.
Es un verdadero privilegio poder escuchar a José Emilio Pacheco declamar y comentar algunas de las obras más importantes de Guillermo Prieto, así como disfrutar sus descripciones de la época y el contexto que rodeó la independencia de México. No te pierdas el siguiente episodio de este ciclo celebrado en el Colegio Nacional. Esta fue una producción del Colegio Nacional 2024.